La saludo ya, ella es la responsable de la Secretaría de Análisis Político y Social de Podemos. Muy buenos días, señora Vescansa. Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, la veo muy floreada. ¡Qué gusto! Bueno, ya llega el verano. Mucha rosa por detrás, por cierto. Hay quien verá algo ahí, algún símbolo. Bueno, empiezo por preguntarle por las encuestas que acabamos de comentar. El PP sube al primer puesto, desplaza a Podemos a la tercera posición. ¿Qué lectura hace usted de esas dos encuestas, del País y de La Razón? Pues como siempre, desde Podemos valoramos con mucha cautela los datos de encuesta. Lo hemos hecho siempre, cuando nos daban la primera posición, la segunda o la tercera posición. Lo que sí parece claro es que hay tres partidos que están en situación de empate técnico. Desde el punto de vista del error muestral, la distancia entre el primero, el segundo y el tercero es menor al margen de error del estudio y, por tanto, pues estamos en una situación de alta competitividad en donde el sistema de partidos tal cual lo hemos conocido hasta ahora es evidente que no va a sobrevivir y lo que tenemos por delante es un nuevo horizonte de reconstrucción de un sistema de partidos que exprese la mayoría social que ya existe y que se ha venido manifestando en las grandes ciudades en las últimas elecciones. Pero, curiosamente, bueno, esas mayorías que se han mostrado en las grandes ciudades, y estoy pensando ahora, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, se desmarcan de Podemos, o por lo menos lo hace a título personal Manuela Carmena, que ha dicho recientemente en una entrevista al País que ella no tiene ninguna vinculación con Podemos ni con ningún otro partido. ¿Hasta qué punto ustedes se pueden atribuir ese éxito? Nosotros lo que estamos haciendo es crear una herramienta para llevar al ámbito político-institucional la mayoría social que ya existe. La mayoría social que ya existe tiene muchas formas y es muy plural. Tiene que ver con una sociedad civil que se ha organizado a partir de las movilizaciones del 15M en el año 2011 y que tiene muchas formas. Nosotros no somos los únicos actores de esa mayoría social y, por tanto, no pretendemos monopolizar en absoluto la victoria de proyectos que son proyectos colectivos y de unidad popular. En ese sentido, de hecho, creemos que este es el camino correcto, creemos que el camino correcto es el de transformar en mayoría política e institucional esa mayoría social que ya existe y para eso no sobra nadie, al contrario, todavía falta gente por llegar. Déjame que escuchemos a Manuela Carmena, precisamente en esa entrevista al País, y enseguida le sigo preguntando. ¿Cuál sería tu vinculación, por ejemplo, con las normas que dicte Podemos? Si tú... Ninguna. No tenemos absolutamente ninguna vinculación. Eso es fantástico. No tenemos ninguna vinculación a ningún partido. O sea, que nadie te llamará para decirte, Manuela... Nadie me llamará. ¿Eso es así? ¿Nadie de Podemos la llamará si de repente por supuesto, Manuela no sigue a rajatabla el programa electoral, que se supone que además lo ha elaborado Podemos? No, yo creo que los programas electorales los ha elaborado cada candidatura de acuerdo con sus propios procesos y somos completamente respetuosos con esos procesos. En la candidatura a Madrid existe una presencia importante de la gente de Podemos, existen muchos concejales ya electos que pertenecen a Podemos, pero existen otros que no y, por tanto, lo que vincula es un punto de vista común, un programa suscrito entre todos y elaborado entre todos y que nosotros respetamos y creemos que va a traer muchas soluciones para la ciudad de Madrid. Pero ¿cómo encaja usted que tenga mejor resultado una candidatura donde de alguna manera, bueno, pues Podemos sale dentro de una sopa de siglas que no cuando ustedes se presentan con su propia marca? Bueno, ahora Madrid no es una sopa de siglas, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no participamos en sopa de siglas. Lo que hacemos es sumarnos a los proyectos de unidad popular en todos los territorios. Con independencia de eso, lo cierto es que en el Ayuntamiento de Madrid yo creo que la fuerza de una persona como Manuela Carmena explica la movilización favorable a alguien con tantísimo prestigio y que representa tan bien lo que hace falta en nuestra ciudad, que es un stop muy grande a la corrupción, a los desahucios, a la injusticia social y a la indignidad. Fuera de eso, lo cierto es que el análisis de los resultados electorales en la mayor parte de los territorios no identifican la misma tendencia. Por tanto, yo creo que son procesos electorales distintos, los autonómicos y los municipales, en donde ha habido estrategias distintas y que deben de ser evaluados y analizados en función de sus propias características. Quizá uno de los errores más comunes en el análisis electoral es intentar inferir resultados de ámbito estatal para elecciones que son municipales o autonómicas. La gente sabe bien lo que vota. Pero el ejemplo de Barcelona y de Madrid entiendo que les anima a ustedes a seguir con esas candidaturas de unidad popular y entiendo también
que ahí permitirían concurrir a Izquierda Unida con sus propias siglas. Yo creo que nosotros hemos sido muy claros desde el principio. Nosotros somos una herramienta para el cambio político y no una sopa de siglas. Nuestras primarias son abiertas y ciudadanas. Todo el mundo está invitado a participar. Pero no vamos a hacer sopas de siglas. Lo que vamos a hacer son procesos abiertos, ciudadanos, en donde todo el que quiera ser candidato de una lista de Podemos podrá sumarse. Las sopas de siglas no es lo que creemos que expresa esa mayoría social que existe. Pero es lo que ha ocurrido en Barcelona con Ada Colau y Iniciativa per Catalunya. Bueno, cada uno en su territorio desarrolla la estrategia que considera más adecuada y en Cataluña Ada Colau, que es una persona con una larga trayectoria en la movilización social y en la lucha contra las injusticias del mercado inmobiliario, yo creo que ha diseñado una estrategia que ha resultado obviamente exitosa. Pero eso no quiere decir que la estrategia de Podemos sea la de hacer sopa de siglas. Lo hemos dicho muchas veces, no vamos a hacer sopa de siglas. Pero para la construcción de la mayoría social no sobra nadie. Las primarias son ciudadanas y abiertas y entre todos yo creo que vamos a construir esa fuerza que va a traer el cambio en el otoño de este país. Dice Mariano Rajoy que Pedro Sánchez está podemizando al PSOE. ¿Qué responde usted? Bueno, ojalá fuera así. Ojalá ese cambio de 180 grados que es imprescindible en el Partido Socialista se concretase en políticas y en propuestas concretas. Si no hablamos de medidas concretas, de políticas de lucha contra la corrupción, de lucha contra los desahucios, de recuperación de los recursos públicos para la sanidad y la educación en lugar de para los altos cargos, si no hablamos de cuestiones concretas y hablamos de etiquetados genéricos, la verdad que es muy difícil avanzar políticamente. Nosotros no estamos por la labor de esas etiquetas, estamos por la labor de discutir cuestiones tan concretas como que las administraciones públicas dejen de contratar con los bancos que desahucian sin alternativa habitacional, cosas tan concretas como reducir el número de altos cargos públicos y dedicar esos recursos a volver a contratar a los maestros, a los profesores y al personal sanitario en los servicios públicos. Estamos en otra longitud de onda, Susana. Pero se queja Susana Díaz de que esa exigencia, por ejemplo, de no trabajar con los bancos que desahucian, ustedes la llevan a rajatabla en Andalucía, pero no en Madrid. Es decir, que modifican sus exigencias en función del lugar. Bueno, eso no es, en primer lugar, eso no es correcto. Pero además de eso, yo creo que Susana Díaz lo que tiene que hacer ahora es preocuparse por no volver a plantear falsedades ante la opinión pública y explicar con mucha nitidez ante la ciudadanía andaluza por qué no está dispuesta a dejar de contratar con los bancos que desahucia y por qué no está dispuesta a limitar el número de altos cargos y dedicar esos recursos a volver a contratar a gente en la sanidad y la educación. Son cosas de sentido común, que no cuestan dinero, son medidas sin coste económico, son cosas que todo el mundo entiende. Lo que tiene que hacer Susana es explicarlo o sencillamente aceptarlo. Hoy inicia, por cierto, Susana Díaz una ronda de contactos con todas las formaciones políticas para desbloquear la investidura. Se ha criticado mucho, señora Vescansa, la falta de transparencia de esa cena entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Prometieron luz y taquígrafos y luego se fueron al reservado de un hotel. Bueno, la verdad que resulta curioso que un encuentro que se anuncia en rueda de prensa como 12 horas antes de que se produzca y del cual Pablo Iglesias da cuenta algo menos de 10 horas después de que se produzca en un programa pues con tantísima visibilidad como el de Ana Rosa, resulta sorprendente que se acuse de falta de transparencia. Insistimos, eso no fue una negociación. Pablo Iglesias no es quien para negociar en nombre de Podemos lo que ocurra en cada uno de los territorios. Por tanto, es sencillamente un punto de encuentro entre dos personas que a la fuerza y dos organizaciones que a la fuerza, como en democracia, como ocurre en todas partes, estamos condenados a hablar. Bárbara Ruiz, pregunta ahora. Buenos días, señora Vescansa. Vamos a ver, quiero incidir un poco en este tema. Primero de todo, me hace mucha gracia que usted hable de etiquetas, que no son partidarios de las etiquetas, cuando el discurso que han mantenido ustedes desde hace un año hasta donde han llegado, que es un puesto importante donde han llegado, está plagado de etiquetas, la etiqueta de la casta, de los ricos, de los pobres, de hablamos en nombre del pueblo. Una de estas etiquetas era la de la casta. Ustedes han sido muy beligerantes contra la casta y, sin embargo, estamos observando como un proceso de
reconversión en casta, ¿no?, por parte de Pablo Iglesias. Hablábamos el ejemplo que ponía Susana Griso de la cena en el reservado. Pablo Iglesias hace un año decía: yo no voy a cenar en reservados porque ahí es donde se toman decisiones ocultándolas a la gente, y sin embargo le acabamos de ver en un reservado con Pedro Sánchez. Quería preguntarle cómo pueden explicar esta falta de coherencia, que sin embargo es lo que siempre han reprochado ustedes a las fuerzas políticas tradicionales. Bueno, yo creo que a lo mejor conviene volver a explicar lo que es la casta. La casta son los mayordomos de los ricos que no se presentan a las elecciones y toman desde el ámbito de las instituciones públicas las decisiones obedeciendo a aquellos que no se presentan. Por tanto, estamos muy lejos de convertirnos en eso que usted dice, estamos muy lejos de convertirnos en casta. Nosotros no estamos obedeciendo a nadie que no se presente a las elecciones, estamos defendiendo la recuperación de la soberanía para nuestro país, estamos defendiendo la lucha contra la corrupción y la salida de los corruptos de las instituciones, la modificación del marco jurídico que ha permitido este estado de cosas y la recuperación de recursos para cuestiones tan esenciales como la sanidad, la educación, el apoyo a la dependencia, que es lo que nos constituye como sociedad y lo que nos devuelve la dignidad. Así que estamos muy lejos de convertirnos en casta, afortunadamente. Por otro lado, no hay ningún problema, porque dentro de Podemos existen mecanismos democráticos más que suficientes para que cualquier atisbo de conversión en mayordomos de los ricos sea automáticamente sancionado y modificado por parte de la gente que forma parte de Podemos. Me temo que la acusación no está muy fundada. Antonio Casado. Sí, Carolina, ¿qué hay? Vamos a ver, voy a hacer la misma pregunta que le hizo antes Susana, a ver si tengo un poco más de suerte. Lo de la podemización, yo personalmente no creo que se podemice Pedro Sánchez porque le sienta mal la coleta y además no se arremanga la camisa como los segadores. Así que se lo voy a preguntar en los mismos términos que los ha planteado el señor Rajoy, el presidente del Gobierno. La aproximación, los ritos de apareamiento entre Podemos y PSOE son, en cualquier caso, un peligro para la recuperación y para la estabilidad? No, te voy a decir que no. Yo creo que en la sociedad es imprescindible establecer cauces de diálogo. Mire, la situación que se vive en nuestro país es tan grave que no basta con ganar elecciones, es necesario constituir una enorme mayoría social y política que esté decidida a dar el cambio. Creo que sería de una arrogancia intolerable creer que eso se puede hacer de manera unilateral por una única fuerza política. Por tanto, de lo que tenemos que hablar es de las políticas, lo que tenemos que hablar es de las propuestas. Insisto, tenemos que hablar de cómo acabar con la corrupción, tenemos que hablar de cómo modificar los marcos jurídicos que la han permitido y tenemos que hablar de cómo crear riqueza y recuperar recursos para que el estado del bienestar, para que esa sanidad, esa educación y esa asistencia social que nos convierten en una sociedad digna, sea posible defenderlos desde lo público. Por tanto, yo no creo que tengamos que explicar por qué hablamos con otras fuerzas políticas. Lo que tenemos que hacer es explicar cuáles son las propuestas que estamos defendiendo y cuáles son las bases para poder llegar a acuerdos con unos u otros o para no poder llegar a acuerdos con ninguno de ellos. ¿Me podría confirmar si tuvo usted el pasado viernes una reunión con presidentes del Fondo Monetario Internacional? Entiendo que, bueno, pues repitiendo estos argumentos que acabamos de escuchar. Sí, así es. Así fue, ¿no? Sí, así es. Formaba a petición del Fondo Monetario Internacional en su ronda de visita a España. Mantuvimos una entrevista larga entre nuestro grupo de economistas, encabezado por Nacho Álvarez y yo misma, para digamos, explicarle al Fondo Monetario Internacional cuáles son nuestros planteamientos y nuestra lectura, no solamente de la actual situación económica en nuestro país, sino de nuestras propuestas de salida. Forma parte digamos, de esa necesidad de ¿qué acogida tuvieron, de diálogo? Bueno, esos planteamientos. Pues yo creo que bastante positiva, entre otras cosas porque cualquiera que sea la orientación de los economistas con los que uno habla, desde el Financial Times hacia los economistas que están más identificados con posiciones de la socialdemocracia o de la izquierda, es evidente que el modelo de los recortes y de la austeridad ha fracasado en el sur de Europa y ha fracasado en nuestro país. Por tanto, yo creo que los economistas que vinieron en representación del Fondo Monetario Internacional saben bien de ese fracaso, saben bien de la debilidad de los indicadores de crecimiento que estamos viendo en nuestro país y, por tanto, con independencia de que las propuestas se ajusten más o menos a lo que ellos tienen en mapa en su ruta,
sí que es cierto que existe un consenso sobre el fracaso de lo que se ha hecho hasta ahora y por tanto yo creo que entre economistas serios y razonables es más fácil encontrar puntos de encuentro de lo que desde fuera pudiera parecer. Déjame que escuchemos a Juan Carlos Monedero, sabe que estuvo recientemente en Antena 3, en el Rincón de Pensar de Risto Mejide, y decía lo siguiente. Un partido joven tiene que aprender muchas cosas, entre ellas a defenderse de los ataques de fuera, ¿no? Yo te he de reconocer que en los ataques que yo he sufrido, no todo el partido ha estado, yo creo que a la altura de las circunstancias. Yo he sido el que ha recibido el mayor número de ataques, ¿no? Brutal. Y eso me ha cansado, ¿eh? Es decir, que el poder hace bien sus deberes. Y cuando deciden atacar a una persona, esa persona en un momento determinado puede preguntarse si le merece la pena estar sufriendo, ¿no?, todos esos ataques o no le merece la pena, ¿no? ¿Podemos ir por casa? ¿Cuál sería? Es un poco hipster. ¿Hipster? ¿Por qué dices que sois hipsters? Porque yo creo que hay una parte demasiado intelectualizada de universitarios, ¿no? Yo creo que... No lo había notado. En Podemos faltan trabajadores, falta parados. Cuello azul, que llaman en los Madrid, los porque yo creo que en el conjunto del Estado está mucho más... El blue collar. Sí, pero en el conjunto del Estado yo creo que está mucho más mestizado. Faltan en Madrid trabajadores parados en Podemos, demasiados intelectuales, señora Vescanza. Bueno, en Podemos todavía falta mucha gente, faltan millones de personas que decidan apoyar este proyecto de cambio institucional y que sin embargo están apoyando ya el proyecto de cambio social. Por tanto, completamente de acuerdo, es decir, en Podemos falta todavía mucha gente de muchas posiciones diferentes, gente con más formación, con menos formación, gente en el paro, gente activa, faltan jubilados, faltan pensionistas, amas de casa. Por supuesto que falta mucha gente. Insisto, ganar las elecciones es difícil y creo que lo vamos a conseguir, pero cambiar las cosas de verdad es todavía más difícil y para eso no sobra nadie. Hay que sumar una enorme mayoría que, insisto, desde el punto de vista social ya existe, pero desde el punto de vista político e institucional todavía no. Querías, David Gistau, preguntarle tú. No, quería buenos días, señora Vescanza. Quería pedirle una valoración sobre una de las noticias del día, que es la visita de Felipe González a Venezuela para asistir a los juicios de los opositores encarcelados. ¿Cómo lo valora usted? ¿Cómo valora usted la virulenta reacción del gobierno venezolano? Bueno, nosotros valoramos con total respeto la visita del presidente Felipe González a Venezuela. Esperamos que sea útil para clarificar esa situación y para dilucidar cualquier injusticia que se pueda estar produciendo o violación de los derechos humanos. Y lo hemos dicho muchas veces, no nos gusta esta situación, no nos gusta que se detenga alcaldes y en ese sentido, pues ojalá que la sociedad venezolana sepa encontrar un camino de conciliación y de encuentro. Sobre los ataques que está recibiendo Felipe González en esa visita, ¿qué tiene usted que decir? Le llaman golpista, conspirador, dicen que está ingiriendo en la política interna venezolana. Yo creo que es necesario abrir esos puntos de diálogo en una sociedad que está muy polarizada. Y en ese sentido, ojalá todas las mediaciones sirvan para que ese diálogo se abra, fructifique e, insisto, y se dilucide cualquier eventual violación de los derechos humanos que no se debe de producir ni en Venezuela ni en ningún otro país del mundo. Entendemos, por tanto, que aplaude usted esa visita, esa mediación por parte del presidente Felipe González. Bueno, la verdad que no la conozco con tanto detalle como para tener una posición sobre ella, pero sí creo que hay cosas que debemos de analizar con calma, que es la detención de alcaldes y de responsables políticos, y que esa sociedad es una sociedad con mucha tensión política en donde efectivamente es necesario mucho diálogo. Eso sí lo tengo claro. Señor Vescanza, muchísimas gracias. Perdón, señor Vescanza, pero es que cuando se pronuncian ustedes sobre Venezuela, siempre recurren a opiniones muy genéricas, muy generalizadas. Es decir, no nos gustan que detengan alcaldes en ningún país del mundo, pero es que estamos hablando de un país concreto, de un alcalde concreto, de un momento concreto. No hay una polarización genérica en la sociedad venezolana. Parece que siempre escurre una respuesta más comprometida. No conozco bien la visita de Felipe, debe ser lo único que lo conoce usted bien. Siempre intentan escamotearse
de una opinión más comprometida acerca no de lo que pasa en cualquier país del mundo, sino en ese. En absoluto, en absoluto. Si usted me pregunta, ¿le gusta la detención de los alcaldes Leopoldo López y Ledesma? La respuesta es no. No, no me gustan. No me gusta que haya detenciones de cargos públicos en activo sin que además estén claras las imputaciones. No me gusta. Creo que es clarísimo. No me gusta. Señora Vescanza, muchísimas gracias. Gracias, Susana. Buenos días a todos.